universo homogéneo isótropo. Entonces ahorita vamos a ver qué va a conducir esa suposición. Ok, entonces aquí debemos de tener condiciones sobre qué interacciones debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, la fuerza débil, sabemos que es una interacción que es a muy cortas distancias, ¿no? Por ejemplo, la fuerza débil tiene un rango de interacción de 10 a la menos 18 metros. La fuerza fuerte pues también es muy corta distancia, ¿no? De 10 a la menos 15 metros. Las fuerzas de largo alcance son la fuerza electromagnética y la fuerza de gravedad. Sin embargo, en la evolución del universo, la fuerza electromagnética básicamente no se considera porque a grandes escalas prácticamente las estrellas, las galaxias son neutras. Aunque sabemos que la fuerza de dos protones es 10 a 38 veces más intensa la fuerza eléctrica que la gravedad. Sin embargo, pues como estos objetos son neutros, pues la fuerza que determina la evolución del universo es la gravedad, básicamente. Bueno, como decía Newton, la gravedad es una fuerza, como decía Einstein, es una deformación, una manifestación de la deformación del espacio-tiempo. Bueno, es un poquito de lo que acabamos de ver hace rato. Ya no voy a entrar en eso. Entonces, ahora, pues vamos a ver la curvatura como la gravedad como una deformación del espacio-tiempo y lo podemos describir a través de una curvatura. Entonces, tenemos un espacio plano, la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que ser 180 grados, la métrica, como decía Pablo, el elemento lineal lo podemos escribir a través de un elemento de esta estructura, a través de una cierta métrica. Y si estamos ahora sobre una esfera, entonces las sumas de los ángulos internos de un triángulo tiene que ser mayor de 180 grados. La relación es esta, donde A es el área del triángulo, R sería el radio de la esfera, el radio de curvatura, y la métrica sobre la superficie de la esfera pues se puede escribir utilizando esa expresión. Entonces no es muy complicado escribirla, como metimos distancia sobre la superficie de la esfera, uno puede encontrar ese resultado. Otra posibilidad que existe para espacios que tengan que sean homogéneos e isótropos solamente hay de tres sabores: que el universo sea, o que el espacio sea plano, que sea tenga forma esférica, o que tenga tipo hiperbólico. Este es el siguiente. Pues el tipo hiperbólico, si dibujamos, es una especie así de montar, y como es un triángulo, vemos que la suma de los ángulos es menor que 180 grados, y la diferencia tiene que ver otra vez con el área encerrada por el seno. Y el elemento de línea no también puede hacer la construcción de esas deformaciones, y en lugar de tener un seno, tiene un seno hiperbólico. Entonces, si ahora esto lo extendemos al espacio tridimensional, podemos escribir el elemento de línea en coordenadas cartesianas, en términos de coordenadas esféricas, y tenemos esta expresión. ¿Cómo cambia ahora si tenemos un espacio con una geometría esférica? Pues ahora resulta que esta cantidad se tiene que sustituir por esto, donde R sería el radio de curvatura. Cuando tenemos un espacio con tipo hiperbólico, con curvatura negativa, con constante curvatura negativa, entonces ahora se queda por un seno hiperbólico. Claro, si también lo que mencionaban ayer, ¿no? Si tenemos que localmente, pues esta esfera la podemos ver como un plano. También el hiperboloide, perdón, el espacio hiperbólico, también lo podemos ver como un plano. O sea, si R es mucho mayor que R mayúscula es mucho mayor que R minúscula, pues la esfera, pues localmente, pues, como nosotros aquí en este salón, lo vemos como un plano. Pero ya más grande, pues ya tenemos la curvatura. Si nosotros hacemos una expansión en serie de Taylor, como para R entre R pequeño, pues desde luego recuperamos este resultado de acá, ¿no? Pues esto va como R cuadrada entre R cuadrada, se cancela. Igual el seno hiperbólico, también tenemos esa expansión y recuperamos el espacio plano. Entonces es uno podría esperar. Esas cantidades las podemos escribir genéricamente en términos de esta función SDK. Aquí está el seno, aquí está el seno hiperbólico, y este parámetro nos describe qué clase de espacio tenemos. Con kappa igual a 1 tenemos un espacio esférico, kappa igual a 0 un espacio plano y otro hiperbólico. De hecho, hay unos teoremas que uno pudiera demostrar que nos dice que cualquier espacio con curvatura constante solamente tiene estas posibilidades. O sea, espacios y en particular espacios que sean homogéneos e isótropos. Uno puede construir utilizando una herramienta que se llama vectores de King y llegar a este resultado. Hay un libro, no sé si ustedes vayan en Steven Webb, en Gravitation. En el capítulo 10 viene esa prueba. Bueno, si no, pues después se lo pasamos. Viene la prueba de que, considerando homogeneidad y isotropía del espacio, solamente las posibilidades son estas, no hay más. Si nosotros podemos hacer un cambio de variable a esta coordenada x a través de esta función, nosotros podemos reescribir esta métrica que aparece, bueno, estas tres que están
escritas de manera compacta de esta forma, de esta manera, donde ahora la capa aparece aquí de manera explícita. Entonces aquí básicamente vemos que si capa es igual a 0, pues recuperamos el elemento de ángulo sólido, si es igual a R, tenemos el elemento de línea estándar. Si nosotros ahora incluimos al tiempo como lo que veíamos hace rato, ¿no? Que ahora el espacio y el tiempo no nos podemos ver como entes separados, sino que están interrelacionados, ahora vamos en continuo espacio-tiempo, llegamos a lo que se le conoce como la métrica de Freeman-Robertson-Walker. De hecho, sería esta de aquí, incluyendo la posible curvatura del espacio-tiempo. Esto surgió considerando que tenemos espacios, considerando el principio cosmológico. O sea, considerando simetrías, nada más, métricas, espacios métricos, llegamos a este tipo de estructura. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, para un fotón? Entonces, como vimos hace rato también, un fotón tendría, se movería sobre cono de luz, y entonces aquí pues tendría una pendiente igual a más menos cero, ¿no? Si agarramos igual a 1, pues es una pendiente de 45 grados que mencionábamos, bueno, que mencionaba Paco hace rato. Aquí es importante distinguir varias cosas. En cosmología uno puede ver, y se encuentra de manera bastante común, el concepto de coordenadas comóviles. Básicamente, así a grandes rasgos, uno puede decir que las coordenadas comóviles son aquellas que no caben en el tiempo, o sea, no evolucionan. ¿Cómo nos podemos imaginar eso? Consideramos el caso de una esfera. Entonces, cuando la esfera se expande o se contrae, y consideramos, por ejemplo, dos puntos, o un punto sobre la esfera. Entonces, un punto sobre la esfera lo podemos parametrizar con el ángulo θ y el ángulo φ. Pues si el universo se expande, θ y φ no caben en el tiempo. Entonces, si tenemos dos puntos, pues sus ángulos no van a cambiar. θ1, φ1 no cambia, θ2, φ2 no cambia. Pero si se expande, lo que sí va a cambiar va a ser la distancia, pero no θ1 ni θ2. Entonces esas coordenadas θ1 y θ2 son las que φ1 y φ2 son las coordenadas que se llaman comóviles, o sea, las que no cambian con el tiempo. Y esas nos van a dar una idea muy adecuada para describir el universo. De hecho, toda la dinámica del universo va a estar parametrizada a través de esta función que se le conoce como la función de escala, o el parámetro de escala. Y pues eso es lo que nos llevó a nuestro modelo super simplificado del universo, ¿no? O sea, toda la dinámica se describe a través de una función. Esa es principalmente una de las ramas mayoritarias en que la gente trabaja en cosmología. Sin embargo, no significa que sea la única. La gente también trabaja con otras métricas alternativas de esto que se le conoce como las métricas tipo Bianchi, que son métricas homogéneas, pero isótropas. Entonces puede uno tener diferentes factores de escala. O sea, ya las diferentes direcciones no son iguales. Si tenemos a 1, a 2 y a 3. Lo que uno hace es hacer un promedio, multiplica sus factores de escala y saca un promedio. Y sería como el factor de escala promedio. Y aún así sigue trabajando con las cosas, pero es la minoría de las personas que hace eso. Usualmente esa es la forma estándar general que uno puede encontrar en los libros de texto. La métrica de Freeman-Robertson-Walker. Otra de las constantes fundamentales o de conceptos fundamentales que uno tiene que usar es la distancia propia. Pues hace rato veíamos, ¿no?, que un objeto, si estaba más alejado de nosotros, se movía a una velocidad mayor. Entonces, ¿cómo medimos distancias? Pues ahora lo que tenemos que utilizar es el elemento de línea. Entonces tenemos aquí un ds cuadrada. Entonces, si tomamos un tiempo fijo, pues el dt va a ser igual a 0, entonces nos quedamos con ese término. Si consideramos una trayectoria radial, vemos una estrella que está aquí, la vemos que se acerca la luz directamente hacia nosotros a lo largo de una trayectoria radial, pues estos diferenciales de ángulo θ y φ van a ser 0, entonces solamente nos quedamos con esta parte. Entonces la distancia propia de ese objeto a nosotros, lo único que tenemos que hacer es integrar desde 0 hasta r a través de la coordenada que no cambia en el tiempo, la coordenada comóvil. Entonces la distancia propia se encuentra simplemente multiplicando el factor de escala por r. Y entonces es básicamente lo que habíamos visto hace rato. Lo que determina cómo cambia la distancia es esta función. Y bueno, sustituyendo r en términos de x, pues podemos encontrar estas expresiones. Pues aquí la parte que hay que recordar es esta expresión, dp igual proporcional al factor de escala, por una cierta coordenada. Y ahora fíjense que aquí pues sale de manera directa, utilizando el elemento de línea. Todavía aquí no metemos una teoría que nos diga cómo evoluciona el factor de escala, entonces eso en principio sería independiente de la relatividad general. Solamente tenemos una variedad diferenciable, bueno, quizá un espacio métrico, de hecho tiene que ser métrico, ¿no? Y de ahí podemos calcular estas condiciones, pero no sabemos nada cuánto es, hasta este momento cuánto es A, cómo depende del tiempo. Pues si derivamos esta expresión con respecto al tiempo, solamente aquí va a aparecer a punto, ¿no? Y después si despejamos R en términos de ya, llegamos a esa expresión. Y otra vez, pues tenemos que la velocidad es proporcional a la distancia con este
factor de proporcionalidad. Y otra vez, en el tiempo actual resulta ser la constante de Hubble, donde se expresa de esta manera. Entonces, claro, estamos definiendo la velocidad propia como la derivada de la distancia propia. Entonces, pues ahí podría uno interpretar los resultados, que los objetos están bien, cuando están alejando de nosotros, como los más lejos estén, más rápidos. ¿No? Ahora, pero aquí uno puede empezar a ver cosas raras, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y aquí qué pasa con esta distancia? Aquí no tengo ninguna restricción, esto puede ser grande, pequeño, en principio. Pero ¿qué tal si me voy a la distancia de Hubble, cuando es C sobre H0? Y lo meto aquí. Entonces, como es C entre H0, se cancela el H0 y nos queda que la velocidad propia es igual a 0. Bueno, pues ahí no es nada raro, ¿no? Pues total, se mueve la velocidad de la luz en el instante. Pero ¿qué tal si yo me voy a una distancia mayor que la distancia de Hubble? Entonces resulta que la velocidad de ese objeto es mayor que la velocidad de la luz. Y entonces uno puede empezar a protestar, ¿no? Pues, ¿qué pasó con ese postulado que la máxima velocidad de las interacciones es la velocidad de la luz? De aquí yo tengo un contraejemplo, ¿no? Pero lo que hay que recordar es que ahora estamos considerando no relatividad general, pero no relatividad especial, sino relatividad general. Y la parte importante, y también que hace rato se me pasó comentarles, es que aparte de que el hecho de que ahora el espacio es dinámico, o sea, el espacio también está evolucionando. O sea, ya no podemos sustraernos de que se está expandiendo el espacio. Es un concepto algo raro, ¿no? Que el espacio se está expandiendo. Muy extraño, ¿no? Y entonces, considerando eso, esto ya no causa ninguna conflicto. En este punto, precisamente, lo del libro de Feynman que les decía, comenta en error, porque dice que eso es imposible. No, eso ni siquiera considerarlo. Sabemos, obviamente, que todos los objetos se tienen que mover con una velocidad mayor o menor que la velocidad de la luz. Entonces, eso no tiene sentido. Sin embargo, considerando lo que les acabo de decir, eso no tiene ningún problema. Si esto lo ponen en el P especial, pues sí, que hay un problema. Pero aquí no, porque ahora el espacio es dinámico. De hecho, también hay un problema que no les conté, pero ahorita se lo voy a decir. Cuando decía que tenemos un espacio plano, pues uno podía preguntarse, bueno, si yo tengo un espacio plano, pues tiene curvatura cero, y entonces, ¿para qué quiero relatividad general, no? Pero el punto importante es que ese espacio plano no es Minkowski, sino que es dinámico, o sea, que se está expandiendo. Necesito tener relatividad general para poderlo describir. Claro, si el espacio ya no fuera dinámico, si fuera estático, entonces yo regreso a Minkowski. Si A punto fuera igual a cero, entonces ahora sí, el espacio ya es Minkowski. Pero aunque yo tenga un espacio con curvatura cero, no necesito yo relatividad general para describirlo. Pues si uno calcula, por ejemplo, la distancia de Hubble con estos números, pues es el valor que vimos hace rato. Sin embargo, eso no significa que ese sea el tamaño del universo, o sea, todo lo que podemos observar, sino que va a ser un factor más grande por 3.2. Pues aquí hay que tener bastante cuidado, porque esas son una de las cosas que uno puede fácilmente confundirse. De hecho, al final de la plática de mañana, voy a dar una pequeña lista de posibles malas interpretaciones que uno tiene en cosmología. O sea, errores como este tipo. Uno puede decir, eso está mal, la velocidad no puede ser mayor. Aquí hay que tomar en cuenta mucho la expansión del universo. Entonces hay una serie de errores que están en muchos libros de texto, que son así sutiles. Entonces, de hecho, voy a traer una lista de unos libros, no son poquitos, son de errores de 15, 20 libros, que tienen afirmaciones que son incorrectas. Entonces, pero bueno, después voy a... Bueno, ¿por qué no estaba mal eso? ¿Por qué no? Lo que sucede es que ahora consideramos que el espacio también es dinámico. El espacio se está expandiendo, entonces imagínate que también ahora, entre comillas, también el espacio contribuye a que se muevan los objetos. Hay una velocidad adicional. O sea, que le sumas la velocidad del objeto a la del espacio. Sí, algo así, pero no es, desde luego no es riguroso lo que estoy diciendo, pero se puedes profesar. O sea, de hecho, lo que está de fondo es que esto no es relatividad especial. Eso sería, ya no es relatividad especial. Entonces, el postulado de Einstein, el máxima velocidad de la luz, por ejemplo, de la velocidad de la luz, ya no aplica. Entonces, ese es el punto. Iba a comentar algo sobre lo que él pregunta. Siento que, bueno, dígame si estoy mal, es como si cuando yo considero una velocidad, pues estoy considerando, por ejemplo, una distancia, ¿no? O estoy considerando un espacio que va a estar fijo mientras mi partícula o lo que sea que esté viajando ahí
se está moviendo. Entonces, en este caso, si el espacio también es dinámico, entonces, en cierta medida, la velocidad que yo considero a lo mejor como 100 kilómetros por hora ya no es la misma. Sí, ya no. De hecho, ahorita vamos a ver en un momento más cómo vamos a corregir la distancia que se mueve en un fotón debido a este espacio dinámico. Vamos a ver que va a ser la distancia estándar, o sea, C por T, más una corrección debido a la expansión del espacio. Okay. A la expansión del espacio, pero sí es. Y vamos a tomar en cuenta ese aspecto precisamente. Oye, y históricamente Einstein también, digamos, le llegó esta idea, esa interpretación, o sea, él sabía que su propia teoría. Pues yo creo que si lo pensó, nunca lo dijo, porque tan solo Feynman. Exacto lo que te iba a decir. Solo Feynman, o sea, dijo, ay, eso es, nada más, bueno, como les digo, porque se va a celebrar la libre, creo que a ellos casi nunca se les va, pero vio esto y dijo, no, eso ni siquiera hay que preguntarse, eso no se permitió. Entonces digamos que Einstein, si lo concibió así, no históricamente... No, nunca es eso. O al menos Feynman no lo supo, porque, bueno, no significa que no todo, ¿no? Sí, claro. Pero no era público, ¿no? Sí, pero históricamente, ¿no? Sí, históricamente no, entonces... Y sí es bastante curioso, entonces... Hay un artículo de Scientific American donde viene precisamente eso de las primeras interpretaciones, hay un artículo más especializado. Entonces los voy a traer los dos y eso es una disculpa si me pasó entregarles ese material. Bueno, ya les podré presentar tarde, pero yo lo tengo y si los puedo proporcionar mañana. Sí, oye, y otra cosa, las métricas que has estado trabajando, sí. Si yo las sustituyo en las ecuaciones de campo de Einstein, ¿qué es lo que observo? Lo que vas a obtener van a ser básicamente de forma operacional dos ecuaciones diferenciales. Pero digamos, o sea, lo meto del lado izquierdo de las ecuaciones. Lo metes del lado izquierdo y del lado derecho. Y del lado derecho, pero claro, que tengo que meter también la información de la materia, y de energía, ¿no? Entonces, digamos, lo que pasa es que, ¿no? Como que todo se reduce ahora a una sola función, sí. Que es este factor de Carlos. Sí. Entonces todo se reduce a encontrar esa función nada más. Para describir la evolución del universo. Ya, perfecto. Sí, exactamente. Entonces, ese es un ejemplo extra, súper, todos los adjetivos que uno puede imaginarse del famoso chiste de cómo calculan los físicos el volumen de una vaca. Supongamos que la vaca es una esfera, ¿no? Sí, supongamos que el universo es homogéneo y otro, y entonces todos los escribimos con factor de escala. Sí. Claro, pero no es. Sin embargo, eso no quiere decir que el modelo no sirva para nada. De hecho, es el mejor modelo que existe actualmente porque hay muchos éxitos teóricos del modelo. Por ejemplo, describe muy bien la estructura de la radiación cósmica de fondo, la proporción de elementos primigenios, o sea, la cantidad de átomos de hidrógeno, de helio y de litio primordiales. Si uno lo compara con las observaciones, es impresionante cómo coinciden los datos observacionales con la predicción teórica. Entonces, eso no significa que esto no sirva para nada. Desde luego que no es el modelo perfecto, porque existen muchas cosas que no sabemos qué cosas son. Por ejemplo, la materia, la energía oscura, cómo surgió el universo. Existen muchos modelos, pero pues realmente no sé si alguna vez lo sepamos. Realmente no sabemos cómo se formó. Pero es el modelo bastante bueno en ese sentido. Claro, me faltan muchas cosas. Otro de los conceptos importantes, hasta este punto yo no estoy metiendo ninguna parte todavía cómo evoluciona el factor de escala, son una teoría de gravedad en específico. Si yo ya meto las ecuaciones de Einstein como ahorita acabamos de platicar, entonces yo ya sabría cómo dependería A en función de T. Pero si yo meto otras ecuaciones diferentes de las ecuaciones de Einstein en otro modelo de gravedad, entonces pues yo tendría otra ecuación desde luego de movimiento. Pero hasta este punto no lo he metido para nada. O sea, si no me olvido de la dinámica por el momento, o sea, cómo depende A de T. Todas esas cosas son relaciones entre comillas serían como cinemáticas. O sea, no tengo aquí la dinámica todavía. Pues por ejemplo, si vemos cómo tomemos un fotón, una trayectoria radial, llevamos esta ecuación a través del elemento de línea. Y entonces aquí despejamos el dr, el lado derecho es independiente del tiempo, entonces esto de alguna manera no tiene que depender del tiempo. Consideremos dos fotones, perdón, consideremos por el momento un fotón y consideremos el tiempo que se emite un fotón en una estrella que está en una galaxia pues, alejada de nosotros, o bueno, en esta misma galaxia, en una estrella por allá. Entonces aquí observamos este fotón a un tiempo t0 y entonces integramos el lado derecho, entonces tiene que ir desde la distancia comóvil que se encuentra esa estrella hasta nuestra posición actual. Entonces el lado derecho no depende del tiempo y el lado izquierdo pues el tiempo tampoco. Ahora consideremos otro fotón emitido en la siguiente cresta, ¿no? Y entonces el tiempo que se emitió después, perdón, es simplemente la suma de t más el tiempo que le tarda en pasar la otra cresta del fotón. Entonces vamos a verlo en un tiempo después.
sumado con esta cantidad. Otra vez, esto no depende del tiempo, entonces estas dos cantidades son iguales porque no dependen del tiempo. Igualamos. Aquí vamos a manipular un poquito, vamos a estar cantidad, no voy a entrar en los detalles y nunca voy a acabar. El punto importante está en que haciendo un poco de manipulación, llegamos a esa expresión de aquí. Ahora, aquí una simplificación bastante, pues buena. Suponemos que el factor de escala no cambia en este intervalo de tiempo, porque la diferencia de tiempo entre este número y este número es muy pequeñito, porque es la diferencia de tiempo que le tardaría viajar la luz de una cresta a otra cresta, o sea, una longitud de onda, ¿no? O sea, muy pequeñito. Y el factor de escala del universo, pues casi no cambia en ese tiempo, prácticamente es constante. Lo sacamos del integral. Esto realmente no sería correcto en una época donde el universo se estuviera expandiendo muy rápidamente, porque no podemos hacerlo así. Pero sin embargo, con estas aproximaciones, que son muy buenas, llegamos a esa expresión que está. Eso significa que la longitud de un fotón sería proporcional al factor de escala. Como esas cantidades son iguales a un tiempo t0 y un tiempo t, entonces la longitud del fotón sería proporcional al factor de escala. Entonces, conforme el universo sigue expandiendo, la longitud del fotón crece. Es como si tuviéramos un acordeón, ¿no? Pues el universo se expande, o un globo, imagínense, pintan una ondita en el globo, y lo inflan, entonces la longitud crece. Y entonces eso viene a colación también porque en el libro, yo creo que eso sí lo no sé si ustedes les proporcionan el libro de Newton, también lo tienen ahí. Entonces pueden checar lo que les mencionaba, que es el capítulo 10. No se precisa. Donde viene que la métrica, la única tipo de métrica que satisface con mujeres es solamente posibilidades, temperatura cero, Oye, entonces, este efecto donde la longitud del fotón va cambiando con respecto a la expansión del universo, ese sí es el Doppler correcto. Yo ya de repente ya no sería Doppler, ¿no? Sí, claro, pero entre comillas. Pero sí es el que le llama. Exactamente. Pero sí se le llama Doppler, ¿no? Aunque es abuso de Lebón, ¿no? No, ya no. ¿Cómo se le llama? Corrimiento rojo nada más. Ok. Sí, porque esto no es debido al movimiento del fotón con respecto a nosotros, sino es debido a la expansión del espacio. Claro. Pues por eso lo que dijo Hubble, bueno, pues desde luego no se le puede culpar. No es debido a un efecto Doppler, sino es debido a la expansión del espacio. Entonces el punto que les iba a comentar era que uno podía decir que dar una excusa, al menos con las personas que estén solteras o los que no estén solteros, de todas maneras, llegar tarde a una cita. No, se me hizo tarde es que debido a la expansión del universo. La distancia es más grande, ayer era más pequeñita, es más grande, ¿no? Lo que sucede es que uno pudiera pensar eso, ¿no? Pues la expansión del espacio, pues cada día que pasa, ya es más distancia, no de mi trabajo, entonces ya se me está más pero no sucede eso porque la parte importante aquí es que el fotón, por ejemplo, no está gravitacionado, no está ligado gravitacionalmente. Entonces es así, es como un acordeón, la expansión del espacio que crece. Pero pues no, aquí no podemos decir eso porque pues, hay una interacción gravitacional de la masa, y uno entre comillas puede decir que la interacción gravitacional de la masa, pero la interacción gravitacional de la materia es mucho más fuerte que la repulsión o la expansión del universo. Sin embargo, aquí hay un punto que me gustaría comentarles. Un posible destino, me estoy adelantando, del universo es que el universo se sigue expandiendo cada vez más rápido, se está acelerando. Podría suceder que llegara un momento en el que la aceleración asociada con la expansión del espacio, entre comillas, la fuerza asociada con la expansión del espacio fuera tan grande que fuera más grande que la interacción gravitacional de las masas. Entonces ahora sí podría suceder que la distancia creciera. Si uno se va al otro extremo, pues hasta los átomos serían más grandes. Ya si se va uno especulando mucho más, por ejemplo, los protones y los neutrones los podría desgarrar, separando los cuartos. Eso se llama el Big Rip. Claro que eso hay un artículo también en Scientific American que salió hace más o menos como 3 años, que se llama precisamente, se llama así, Big Rip, donde calculan ese tiempo que sucedería ese efecto. Y resulta ser que desde luego no lo veríamos, serían creo del orden de trillones de años, o sea, 10 a la 18 años, cuando llegáramos a ese Big Rip. Claro, no sabemos todavía si eso vaya a suceder, pero porque pues todavía nuestra imagen de qué puede ser la energía oscura no es muy madura, son inicios, y quizás eso sea un problema que nos va a acompañar durante las próximas décadas. Bueno, eso, quién sabe, ¿no? Pero uno podría especular que es así. Pues aquí lo que debemos de recordar es que el factor de la longitud de onda del fotón es proporcional al factor de escala.
Entonces aquí podemos ver que si nosotros calculamos el corrimiento al rojo, como esta cantidad que ya hemos visto la vez pasada, se relaciona con el factor de escala. Si suponemos que, por ejemplo, es una constante que no está determinada, entonces podemos fijarla a 1 en el tiempo actual. T0 vamos a fijarlo como el tiempo actual. Y entonces tenemos un diccionario o un traductor entre el factor de escala y el corrimiento al rojo de los objetos. Entonces esa es la herramienta principal que se utiliza en cosmología. Cuando vemos un objeto que está alejando a nosotros, pues realmente no medimos el factor de escala o la distancia porque no tenemos un metro. Tenemos que parar la expansión del universo y llegarnos a medir con un metro y ver. Entonces no podemos hacer eso, pero lo que sí podemos ver es ver el corrimiento al rojo de la luz. Y esta relación nos da una idea precisamente de cuál sería el tamaño del universo cuando se emitió esa luz. Y aquí está evaluado en el tiempo de emisión. Entonces ese es el diccionario que nos conecta el corrimiento al rojo con el factor de escala. Y el factor de escala a su vez se conecta con el tiempo. Por eso cuando muchas de las pláticas, bueno, no sé si hayan ido a muchas pláticas de cosmología, pero si van a más, la gente luego abusa un poco de yo también ya lo hice, de la vez pasada, acerca de los tiempos, y en lugar de hablar de que el universo tenía una temperatura, pero un tiempo de 10.000 millones de años, tenía una z de 5, una z de 2, un corrimiento al rojo. Entonces, muchas veces ya uno no distingue entre z, el valor de corrimiento al rojo, y la edad del universo o el tamaño del universo, porque pues hay esta relación entre z y ya. Y la parte que vuelvo a remarcar es que esto es independiente de la teoría de gravitación que estamos considerando. Aquí no he metido ecuaciones de Einstein todavía para nada. O sea, esto es puramente cinemático. ¿Okay? Entonces es una relación muy importante. Z va con el universo del factor de escala. Ok, de hecho, ahora ¿cómo podemos ver la curvatura del espacio-tiempo, o del espacio al menos? Por eso en 1829 Lobachevsky propuso pues una prueba observacional. Entonces, pues otra vez medir las distancias, perdón, los ángulos del triángulo y ver que si es mayor que 180 grados, pues tenía que estar el universo está curvado positivamente. Claro que para hacer este experimento necesitaríamos pues láseres y satélites que estuvieran muy alejados, bueno, satélites que estuvieran muy alejados con espejos de nosotros, y esperar que fuera la luz de aquel lado, y hacer un siguiente dispositivo y ver cuáles son los ángulos, la suma de los ángulos del triángulo, y ver si difiere del pi, entonces el universo. Entonces es muy complicado. No podemos hacer eso por el momento. Claro, el radio de curvatura tampoco puede ser menor que la distancia de Hubble, porque nos pasaría algo como lo siguiente: si estamos por aquí, y si viéramos un espacio con curvatura positiva, o como si la superficie de una esfera, entonces la luz tendría suficientemente tiempo de dar la vuelta y llegarnos por la espalda, ¿no? O sea, es como si yo pudiera ver mi espalda. O sea, hubiera todos los, mi lado izquierdo con mi lado derecho, hubiera imágenes múltiples de galaxias. Como no vemos eso, pues no sucede. Y no sé si